Muy bien, tal vez algunos de ustedes han escuchado sobre el Virtual DOM en React y algunos de los beneficios que tiene de utilizarlo. Tal vez han escuchado que es rápido o tal vez han escuchado que es una tecnología moderna, lo que sea. Pues hoy vamos a ver qué es en sí. Cabe mencionar que este es un tema importante que entender en React, no solo porque es una pregunta que siempre te encuentras en todas las entrevistas de trabajo, te van a preguntar qué es el Virtual DOM, sino que también te ayuda a entender cómo funciona o cómo está estructurada la arquitectura de la librería de React. No solo eso, pero la próxima vez que escuches sobre el Virtual DOM, no te quedarás con la cara en blanco pensando, he escuchado eso antes, pero no sé qué significa. Muy bien, antes de comenzar a explicar lo que es el Virtual DOM, vamos a tener que entender qué es el DOM. Muy bien, ¿qué es el DOM? El DOM, pues para empezar significa Document Object Model. En español sería modelo del objeto del documento. En sí es un documento que contiene todos los elementos necesarios para poder mostrar una página web. ¿Ok? Y este documento consiste de un nodo de elementos que representan recursos en una página. Y por recursos me refiero ya sea a elementos gráficos o tal vez recursos como hojas de estilo, scripts, incluso directivas hacia el navegador o también metadata. Muy bien, si todo esto suena un poco confuso, la verdad simplemente significa que DOM es un documento donde se almacenan de una forma estructurada todos los elementos que se van a ver en la página. Pero es muy importante notar que el DOM no tiene nada que ver con React. O sea, el DOM existió mucho antes de React y sigue existiendo y existirá a pesar de lo que sea que le pase a React. El DOM es algo que existe dentro de los navegadores sin importar la librería que estás utilizando. Sin embargo, el Virtual DOM ya es un poco diferente. Muy bien, ya entendemos lo que es el DOM, o tal vez ya lo sabía. Ahora, vamos a ver qué es el Virtual DOM, pero antes vamos a analizar qué es React. ¿Ok? React es una librería para renderizar elementos en una página web y lo hace a través de una arquitectura de componentes. Bueno, tal vez eso sí ya lo sabían, pero tal vez lo que no sabían es cómo lo hacen. Ok, React es una librería compleja con muchos procesos diferentes, pero existen dos procesos importantes que nos permiten entender cómo funciona el Virtual DOM y el renderizado de los elementos. Y estos procesos se llaman reconciliación y renderización. La verdad, no se dejen asustar por los nombres, son cosas muy sencillas. Reconciliación, tal vez lo han escuchado antes, es simplemente el proceso que utiliza React para tomar tus componentes en tu aplicación, lo que sea que creaste con React, va a analizar ese contenido y lo va a comparar con lo que sea que está en la página web, o sea, en el DOM. En esencia, está comparando tus componentes con el DOM y hace un proceso de diferenciación. O sea, está calculando la diferencia que existe entre tus componentes actuales, el estado interno de todos esos componentes, sus propiedades y todo, con lo que existe en el DOM y va a salir alguna diferencia. Si no existe una diferencia es porque los dos están sincronizados. Muy bien, ya que entendemos este proceso de reconciliación que consiste en calcular la diferencia entre los componentes que consisten en la aplicación de React con lo que existe en el DOM, ahora sigue el siguiente paso, que es la renderización. La renderización simplemente consiste en el paso de tomar esas diferencias que fueron calculadas por medio de la reconciliación y asegurarse que se apliquen al DOM. Es esta separación de pasos de reconciliación y renderización en la arquitectura de React que nos permite crear aplicaciones en React que se rendericen en diferentes ambientes. Por ejemplo, tal vez han escuchado sobre React Native, que nos permite renderizar a Android y iOS. Y también existe Server-Side Rendering, que nos permite renderizar aplicaciones de React totalmente en el servidor, sin necesidad de tener un navegador. Muy bien, ahora ya entendemos cómo es que React, la librería, puede tomar componentes, un nodo de componentes, calcular la diferencia entre estos componentes
y mostrarlos en el DOM por medio de reconciliación y renderización. Okay, ahora que ya conocemos estos procesos, vamos a hacernos la pregunta otra vez. ¿Qué es el Virtual DOM? Muy bien, en esencia, el Virtual DOM es una parte muy esencial para el proceso de reconciliación. Este nodo de componentes, una vez que es interpretado por la librería de React, nos va a regresar algún tipo de objeto. Obviamente esto es interno a la librería, esto no es algo que tú como desarrollador vas a tocar, pero sí es importante entenderlo. Estos componentes, este nodo de componentes, o sea, tu aplicación, va a regresar algún tipo de objeto que es creado por la librería de React, y este objeto es en sí el Virtual DOM. Es la representación de la página que quieres renderizar. Pero como mencionamos, este Virtual DOM no tiene conocimiento de cómo se debe de renderizar. Eso es delegado totalmente a la parte 2, que es renderizado. Reconciliación está dentro de React, renderizado está fuera de la librería de React. Y tal vez se están preguntando, ¿cómo que está fuera? Bueno, probablemente han notado que cuando usan React, no solamente utilizan la librería de React, sino que tienen que instalar React DOM. O en el caso que usen React Native, utilizan React Native. O en el caso que estén utilizando Server-Side Rendering, también utilizarían React DOM, pero utilizarían un acercamiento diferente, que es React DOM, Render Utils o Server Utils. Ok, entonces en este punto ya entendemos que una aplicación de React tiene componentes. Estos componentes interactúan entre ellos por medio del ciclo de vida de componentes, modifican su estado, se pasan propiedades diferentes, utilizan contexto, utilizan todo lo que está disponible en una librería de React. ¿Okay? Y a través de todos estos procesos existen diferentes cambios. Estos cambios son calculados por medio del proceso de diferenciación. Una vez que se calcula la diferencia, esta diferencia se actualiza en el DOM por medio de algún renderizador. Podría ser React Native, React DOM o Server-Side Rendering. Entonces ya entendemos qué es el Virtual DOM, ya entendemos cómo funciona el Virtual DOM, pero aún no hemos respondido la pregunta de ¿para qué fue creado el Virtual DOM? ¿Para qué es necesario tener dos DOMs, uno virtual y uno real? O sea, ¿qué es el propósito? ¿Qué beneficio nos da? Muy bien, el propósito número 1 es optimización. ¿Ok? Una aplicación moderna de JavaScript o React requiere de tener muchos cambios constantemente muy rápido. Tú das un clic, pasa un cambio, das otro clic, pasa otro cambio, haces una llamada a un servicio, cuando regresa quieres que haga un cambio. Entonces constantemente la página, el DOM, está cambiando. Y es importante que estos cambios no degraden la experiencia del usuario, o sea, que no sean lentos, que sean óptimos y que no se refleje ningún tipo de espera para el usuario. Por lo tanto, requieren de ser óptimos para que se rendericen adecuadamente. Muy bien, debido a eso, React lo que hace es utiliza el Virtual DOM y abstrae todo ese proceso de calcular la diferencia y renderizarlo para que tú como desarrollador no te tengas que preocupar por esos detalles. Tú te enfocas en escribir componentes y que esos componentes interactúen entre ellos. Toda la lógica de renderizarlo al DOM está dentro de la librería. ¿Okay? Si fuera el caso como otras librerías que delegan todo ese trabajo al programador, es posible que no se realice esta actualización de la forma más óptima. ¿Okay? Y una pregunta que tal vez estás haciendo en este momento es, pero ¿por qué el DOM es lento? ¿Por qué no fue creado rápido? Muy bien, para contestar esa pregunta hay que mencionar que el DOM fue creado hace bastantes años y fue creado con un objetivo diferente al que tiene ahorita. Para empezar, las páginas web eran muy diferentes antes. Usualmente solamente se hacía una petición al servidor, te regresaban HTML y tal vez hojas de estilo, se calculaban y se renderizaban en el navegador.
y era todo. Solamente un renderizado inicial y es todo. En ocasiones se agregaban algunos scripts para modificar pequeños cambios en la página, pero en realidad eran pequeños cambios, como ocultar algo o mostrar algo. No era el caso usual que cambiaran totalmente el contenido o que navegaran entre páginas en algo que es conocido como ahora un single page application. Todo eso no se tenía en cuenta y no existía. Debido a esto, no se requería que el DOM fuera tan óptimo, porque solamente se necesitaba renderizarlo una vez al inicio de la página. Pero como fue evolucionando las páginas y JavaScript, se fue requiriendo que las páginas y aplicaciones en JavaScript fueran más óptimas, más dinámicas y hicieran cambios mucho más rápido. Debido a esto, se fueron creando librerías y frameworks que pudieran hacer esto, pero encontraban el problema de que si no se hacía de la manera adecuada, se hace más lento cada vez. Y llegó el punto donde la librería de React se puso como propósito crear una librería la cual fuera óptima para poder renderizar cambios constantes en el DOM, y lo hace a través del Virtual DOM. Otro propósito de tener un Virtual DOM es que te permite agregar una capa de abstracción y estandarización. Si tú fueras a utilizar elementos nativos en el DOM, te darías cuenta que muchas de sus propiedades no tienen exactamente el mismo nombre que existen en React. Son ligeramente diferentes, pero diferentes. Entonces lo que hace React es crear elementos en React estandarizados, con nombres estandarizados que no van a cambiar a pesar sea lo que pase en los elementos nativos del DOM. Y todas estas propiedades se pueden mantener con nombres estandarizados. Por ejemplo, todos los elementos en React tienen un onChange. Y puedes estar seguro que si le pasas una función, te va a regresar un evento que también está estandarizado. Todo esto simplifica la experiencia de desarrollo para no tener que lidiar con las pequeñas diferencias que pudieran existir en elementos en el navegador, especialmente si te topas con algún tipo de navegador, tal vez allá afuera, que por alguna razón no tuviera el mismo soporte que otro navegador. Sería un problema lidiar con este caso, pero gracias a React puede estandarizar todos esos casos dentro de la librería. Y tú como desarrollador simplemente interactúas con la interfaz que React te está proporcionando. Otro punto importante es los renderizadores. En el caso de React, como vimos, hay un paso de renderizado, lo cual se puede abstraer a una librería aparte, como es el caso de React DOM. Te permite no nada más montar una aplicación de React en un elemento en el DOM, sino que también te permite tomar una aplicación de React y renderizar HTML en un string, y esto sin la necesidad de tener un navegador, lo cual te permite tener server-side rendering. Tenemos librerías también como React Native que te permiten tomar un nodo de elementos y componentes y renderizarlos a un dispositivo Android o iOS. Sin mencionar que también existen otro tipo de librerías que no necesariamente renderizan a un ambiente, pero por ejemplo te permiten tener un ambiente de testing para hacer pruebas unitarias o cualquier otro tipo de pruebas de tus componentes, sin necesidad de renderizar el componente a algún ambiente. Bueno, en verdad, eso es lo que quería compartir en el video de hoy. Quería hablar sobre qué es el Virtual DOM y establecer en sí la estructura, sus propósitos y cómo funciona. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse al canal y dejen comentarios si tienen alguna duda sobre algo que mencioné en este video. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima.